Mi papá siempre fue, dedícate a lo que más te gusta. No pierdas el tiempo haciendo cosas por dinero. Estaba en la universidad. En una de las lecturas que tenemos, ahí es cuando me hago el clic y yo no estaba en el lugar correcto. Que lo mío era independizarme, hacer algo totalmente distinto. Yo empiezo a jugar golf y de repente pues llego a una academia donde entrenan los mejores niños del mundo y dije, yo de aquí nadie me saca. Si estoy sentado de este lado es porque no fui lo suficientemente bueno. La pasión era mayor a mi juego. Tienes que quererlo y desearlo más que los demás. Y es en el golf y en todo. Hoy platicamos con Santiago Casado, director de Alto Rendimiento Azteca y fundador de Jungle, una plataforma que conecta a jóvenes golfistas internacionales con universidades. Santiago fue seleccionado nacional de la Federación Mexicana de Golf durante 11 años, una etapa que marcó su carácter y su visión del deporte. Desde entonces, ha dedicado más de 25 años a impulsar el desarrollo del golf juvenil en México y Latinoamérica. Además, ha trabajado por más de 15 años junto a Carlos Ortiz, hoy jugador de LIV Golf. Su motor siempre ha sido el mismo: compartir, educar y abrir oportunidades para las nuevas generaciones, convencido de que el deporte puede transformar vidas. Mira, yo empiezo a jugar golf en Cocoyoc, en la hacienda Cocoyoc. Uh-huh. Yo visitaba Cocoyoc los fines de semana, ¿no? Mi papá golfista, pero realmente entre semana lo que jugábamos era tenis en el Club Britannia. Okay. Vamos a ir a Cocoyoc y obviamente el ambiente de Cocoyoc te lleva a jugar golf. Empiezo a hacer amigos, todos juegan golf. Es buen campo, ¿no? No, bueno, es un campo de 9 hoyos muy bonito. Ah, es pero el del hotel. Es un campo en donde los que vivimos ahí, crecimos ahí, le tienes un cariño especial. Ojo, tiene... Justo el otro día, mira, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Golf es de Cocoyoc, que le dije, Andrés, necesito que me invites a recordar todas mis memorias porque tiene más de 20 años que no voy al campo de golf. Hay dos, ¿no? Hay uno de 9 hoyos y uno de 18 Exacto, hoyos. es Lomas de Cocoyoc. Okay. Es como el lugar grande que está pegado al pueblo de... Sí. Pues no tanto de Cocoyoc, sino como al otro lado de Huastepec, según recuerdo. Okay. Y luego está la hacienda de Cocoyoc, donde hay un hotel y es un fraccionamiento mucho más pequeño y son 9 hoyos. Ah, ese es el que tú jugabas. Yo crecí en eso. Ok, perfecto. Entonces ahí empiezo a jugar, los primeros palitos, empezamos a jugar y de repente me acuerdo que alguien que estaba encargado de los niños llama a mis papás, ¿no? Y fue como, oigan, pues está esta oportunidad, Morelos, Sí. que en este caso se acaba de independizar de lo que es el Valle de México, que es, digamos, el área metropolitana, y nos vamos a convertir en una zona del país y va a haber gira, o sea, torneos regionales que se llaman, solamente en Morelos, ¿no? Okay. Entonces nos invitan a mis papás, les empiezan a platicar. Yo pues, apenas jugaba, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 10, 11 años. Ok. Y pues órale, pues sí, pues vamos, ¿no? Y volteo con mis amigos que me llevaba de mi edad en Cocoyoc. Oye, pues esto suena bien, ¿no? Pues vamos a jugar y de ahí nace la idea y me acuerdo, esta es una anécdota ahí y mi hermano. ¿Y yo por qué no? Bueno, pues tú también. Se llaman a mi hermano que ni sabía jugar golf, ¿no? Fue debut y despedida hasta sus 30 años de ese torneo. Hasta que salió el alcohol en el golf, ahí es cuando se interesó. Ahí es cuando se interesó. Y nada, ¿no? Pues empieza esta aventura, voy a la gira, me llevan mis papás, no tienen ni idea, estaba Bachines y la primera etapa la gano, ¿no? Y es como, ¿cómo? Obviamente los scores altísimos, éramos la zona con los peores resultados. Sí, pero ya, o sea, ¿sí se te veía cierto talento o no? No. Nada. O sea, luego fuimos a jugar un torneo nacional y nada. Ok. No, a ver, hay una cosa muy importante. Me dicen, oye, ¿cómo te metiste a tanto del golf? Le digo, mira, si estoy sentado de este lado y estoy hablando de negocios de golf, de promover, de entrenar, etcétera, es porque no fui lo suficientemente bueno. Soy el primero que lo tengo que aceptar. Okay. La pasión era mayor a mi juego. Ok, ¿no? ok. Y luego, como dices, lo interrumpí y eso pues obviamente no ayudó nada. Todos los años que perdí, ya no los recuperas. ¿De qué edad dejaste de Pues mira, yo jugué ese año, lo dejé. Ajá. Y regreso a jugar golf. Creo que a los 2 años o 3 me meto una gira aquí en México. Ok. Que había un amigo, Alfredo, que también estaba picadísimo, el Chapultepec. Y, ¿qué va, Alfredo? Vamos a meternos. Ya nos metimos, jugamos ese año la gira. Y ya después lo dejé. Es más, me acuerdo me pierdo en los tiempos, ¿no? Pero digamos que esto fue ya secundaria. Me acuerdo de una vez decir, quiero regresar al golf. Regreso en ese momento, cuando empiezo a jugar en la hacienda, como al año y medio, sí, nos hacemos socios del Club de Golf México. Ok. Entonces empezamos a ir al Club de Golf México y me acuerdo que quiero ir al Club de Golf México como, oye papá, quiero volver a jugar. Claro. Ni encontraban mis palos. Se perdieron. Ni telarañas. Me acuerdo, o sea, unos no había Tommy palos. Armour se perdieron, los Okay. Tommy Armour. Y Ok. nada, de ahí siempre fue como que iba, volvía, como que no me terminaba de meter. Luego
Cuando de manera paralela un chavito que sí se dedica a ser pro, no deja No todo dejas ese y sobre tiempo, todo ¿no? que antiguamente y actualmente ahora más que nunca, pues el camino es hay que ir a la universidad, ¿no? Ya. A jugar golf colegial. Ok. Y entonces en sexto de prepa tengo un amigo que hemos colaborado juntos que se llama Christopher Caloy y ahí él me llama, ¿no? Y él se fue a vivir a Miami con la Academia Jim McLean y como que me empieza a dar el run de, oye, te deberías de meter y empiezo a estudiar el tema de irme a college. Sí. Pero lo veo como algo como que pues, lejano. Yo ni jugaba torneos, no sabía dónde ir. Obviamente mi nivel de golf en ese momento, vete tú a saber si tenía para poder ir a la universidad. Y la información que había en ese entonces, nada, ¿no? Pues no, apenas empezaba el internet, empezabas a enterar de cosas. Había un libro que sacaba Pink, que era como de college placement, que te daba alguna información. Entonces, como que no sabías mucho y era lo que se contaba. Realmente los que se iban en esa época eran los que estaban realmente muy, muy metidos, Claro. representaban a México, iban a torneos internacionales y en ese momento era lo que exponía el golf nacional a nivel internacional para que las universidades, en este caso los entrenadores, los vieran y los pudieran reclutar. Ok. Pero bueno, yo ahí siempre fui un enfermo toda mi vida lo que más me gustó en la vida es el deporte. El deporte me era enloquecido y en ese momento el golf era algo que pues me gustaba, pero siempre me gustó mucho más, obviamente, el fútbol, ¿no? Que era el deporte que juegas en la escuela. El deporte ahí nacional. Ahí sí era mejor que en el golf, entonces pues destacaba un poquito más, obviamente al nivel escolar, nada más que eso. Claro. Me fui a un torneo de Estados Unidos a jugar fútbol, a la America's, ¿cómo se llama? USA Cup en Minnesota, increíble. Pero bueno, siempre como muy hobby, ¿no? Nunca enfocado al alto rendimiento y en mi casa no sabía ni que existía el alto rendimiento, ¿no? Mi papá, un emigrante de España que vino aquí a dedicarse a salir adelante, pues él no tenía ni idea qué era el alto rendimiento y mi mamá tampoco fue muy deportista, que digamos. Entonces, pues era difícil también que ellos me lo inculcaran, ¿no? Era un impulso tuyo, punto. Sí, totalmente mío. A mi papá le gustaba el de siempre ha hecho deporte, pero más allá del conocimiento de cómo se desarrolla un atleta. Claro. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando pues, me empiezan a hacer en mi prepa, ya sabes que en prepa nos empezamos a volver todos un poco medio socialistas, que defender al pueblo y te regalan tu camisa del Che Guevara. Y me empieza a gustar la política. Ok. Y me meto al consejo ¿cómo se llama? No sabía esa etapa Al tuya, consejo estudiantil, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Sí. Ya sabes que entonces para pues, llevar como el tema de ser los estudiantes líderes en la escuela frente en este caso frente a los directores, etcétera, ¿no? Y ahí me empiezo a meter en eso y me empieza a gustar y empiezo a tener mi grupo de amigos que pues, les gusta todo ese tema y me empiezo a aficionar pues bastante. Y en la escuela, en bachillerato internacional, uno de mis trabajos anuales me dediqué exclusivamente a estudiar a José López Portillo. Ok. Es más, lo entrevisté en su casa. ¿Cómo? Sí, lo entrevisté en su casa. Con Alfredo, Alfredo Bejos, el amigo que te digo del golf. ¿Sí? Con él lo fui a entrevistar porque a Alfredo también le encantaba la política. Okay. Bueno, lloró cuando se murió Colosio. Sí. Entonces nos identificábamos mucho. Un apasionado. Un apasionado de la política. Y ahí me encantó. O sea, cuando me metí a este mundo de estudiar, sobre todo a López Portillo, pues me aventuré a estudiar mucho toda la etapa de México con el PRI en ese momento, ¿no? Ok. Y luego, pues, lo de Alfredo que te cuento con Colosio, pues nos identificamos porque lo saludamos en su casa. Fuimos a una posada cuando él era candidato y pues nos saludó Luis Donaldo, ¿no? No, pues este güey no se lavó la mano en no. semanas. Entonces fue así como algo, pues muy curioso que vivimos en ese momento. Entonces y ahí fue cuando digo, yo quiero ser político. Ok. Digo, hay dos cosas que sé que me gustan en esta vida. Mi papá siempre fue, dedícate a lo que más te gusta. Sí. No pierdas el tiempo haciendo cosas por dinero o haciendo lo que yo hago, ¿no? Porque él siempre me dijo, a mí me obligaron a estudiar ingeniería en Molinos y yo realmente quería hacer completamente otra cosa. Y me dijo, yo te voy a apoyar siempre y cuando obviamente tenga sentido lo que quieras hacer, pero que te diviertas, que lo goces. Y en ese momento lo que encontraba era, el deporte me gustaba, pero como que en esa época no pensabas en que podías vivir del deporte, como hoy lo ven las generaciones, ¿no? Claro. Que está increíble. Claro. Antes era ABC. Claro. Todavía en nuestra época siento que era muy ABC, ser abogado, ¿no? Estudiaba, ya estudiar marketing eras un aventurado. Sí. Y ya chef, ya eras un revolucionario en tu casa, ¿no? Sí, totalmente. Así pasaba. ¿Cómo? Y ahí es cuando digo, pues me voy a meter me quiero meter a estudiar política. ¿Dónde? Ciencias políticas en la UNAM. Ok. O sea, hardcore. Sí, dije, no, pues ya nos vamos a meter en serio. Y bueno, ahí es cuando descubro que existe esta
carrera de Relaciones Internacionales. Sí. Y dije, puta, perfecto. Me meto a la política, viajar, ya sabes, mañana embajador en Roma. Pues, este es el trabajo para mí. Sí, claro. Y me aventuro y me meto. ¿Y dónde voy a estudiar? Pues dónde es lo más difícil, ¿no? O sea, ya si me voy a poner a estudiar, que siempre fui bastante mal estudiante, que creo que es algo importante de mi carrera, esa faceta de estudiante, de no ser un gran... Que la sufriste, Que digamos. la sufrí, que no fue bueno, que no me gustaba. Sí. Y obviamente hoy me dedico a impulsar a que los niños estudien. Claro. Entonces, pero bueno, hay un porqué, ¿no? Sí, claro. O sea, cosas claro. que uno vive que dices, yo no quiero que Claro. las futuras generaciones repitan pues, errores que yo cometí, que hoy digo, no fue un error, porque gracias a que cometí ese acierto, puedo hacer que miles de niños... ¿Sabes lo importante? Yo me sacrifiqué, Claro. me tocó sacrificarme a mí por muchos, sin darme cuenta. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, pues entré al ITAM, Ok, me meto al ITAM. ok. Y bueno, pues ahí empieza mi aventura de relaciones internacionales. Que aparte si eres malo en el estudio, pues en el ITAM no te va a ir nada pues bien, obviamente ni te cuento lo que fue, ¿no? Claro, O claro. sea, cuando entré a las clases de economía, de matemáticas, la de contabilidad, obviamente, pues era algo como que me estaban hablando en ruso, ¿no? Pero bueno, fue una etapa muy bonita de mi vida, aprendí mucho y ahí conocí a una de las personas más importantes de mi vida, Ok, ok, que se llama Carlos Jeff McCadden. ok, Es un profesor del ITAM que actualmente ejerce. ok. Y él lleva todo lo que es estas materias de tronco común que le llaman. Sí, Básicamente él lleva lo que es la ideas, no me acuerdo cómo se llama exactamente la materia per se, pero básicamente lo que estudias es filosofía. ok. Y ahí es donde descubrí algo que me volvió loco, que se llama la filosofía. Y empecé, desde empezar con los griegos, y empecé a estudiar con un profesor, la persona más culta que he tenido enfrente en toda mi vida, También en el ITAM. en el ITAM. Ajá. Y él es el que me empieza a llevar estás en el lugar equivocado. Sí, sí, ¿qué haces aquí, brother? Claro, el primer examen me saqué creo que 1. Sí, sí. Entonces me mandó a llamar y me dijo, güey, tú deberías de estar no voy a decir la universidad que me dijo, ¿no? Me dijo, tú no deberías de estar aquí, esto es para otro tipo de gente. Ok. Dijo, yo te voy a enseñar a estudiar porque no sabes estudiar. Ok. Y empiezo a visitarlo en su oficina todas las semanas. Para hacerte el cuento corto, tomé las 3 materias con él Sí, y realmente yo solo iba al ITAM para estar con él. ok, Lo demás no me importaba, yo solo quería aprender de él y de la filosofía, ok. obviamente impartida por él. Y en una de las lecturas que tenemos, honestamente no recuerdo cuál, pero ya fue en el último, no sé si en cuarto, no sé en qué semestre. Sí, Ahí es cuando me hago el clic y digo, aquí hay un mensaje que me está dando este filósofo Sí. de Santiago, estás en el lugar incorrecto. Sí. Yo estaba en el lugar y veía a otros que decía, este cuate embona perfecto para lo que estamos estudiando, pero yo tenía todavía un run de que yo no estaba en el lugar correcto. Y platicándolo con él nace el tema de que lo mío, primero que nada, era independizarme, hacer algo totalmente distinto a lo convencional, a lo ¿no? convencional. Claro. Y ahí es cuando encuentro el golf, porque en ese mismo momento conozco una persona que se llama Juan Manuel Ortega, que entró a dar clases al Club de Golf México, y este Juan es un soñador total, y lo veo, me ve pegar a la pelota y me dice, como le pegas a la pelota, tú te deberías de dedicar al golf. Pero ya tenías 18 años. No, más de 20. Sí, sí, o sea, ya estaba tarde. Sí, ya tarde. Y Claro. entonces empiezo a entrenar con Juan y me empieza a gustar. Y ahí es cuando un día, pues ya de repente digo, yo quiero esto. Entonces ahora me quiero ir a lo que hace unos años intenté de irme a una universidad. Ok. Y ahí es cuando pues conozco a una peruana que estaba dando clases en México, que representaba una academia importante que se llama David Ledbetter. Ok. Lo he escuchado ahora investigando un poco acerca de lo que es el mundo del golf. Me sale por varios lados lo del Ledbetter, justamente. Y en ese momento era como el gurú del golf. Sí. Y bueno, a través de ella me ayudó a conectarme con la academia en Estados Unidos, que en ese momento el director, y ahí es donde viene mi segundo gran ser humano que se me apareció en mi vida, independientemente de la familia y de Claro. que se te van apareciendo estas personas que van cambiando el rumbo de tu vida. Y me llega este sudafricano Sí. que se llama Gary Gilchrist. Él era el director de la academia. Voy, lo conozco. Y me dice, me acuerdo que mi papá me llevó. Sí. Mi papá no sabía a dónde íbamos, pero siempre me dijo, o sea, aquí obviamente el que yo me fuera fue en la casa, mi mamá no le entendía. ¿Cómo? ¿Por qué no eres normal? ¿Por qué no sigues en la universidad? ¿A dónde vas a Estados Unidos? ¿A buscar qué? Sí. ¿No? Y pues me voy, mi papá pues me dice, yo te voy a apoyar, solo siempre aprovecha el tiempo, siembra, aprovecha el tiempo. Sí. Que hasta la fecha sigue siendo el mensaje. De tu jefe.
Y pues me voy, me quedo ahí y de repente pues llego a una academia en donde pues yo de estar en un club y yo relacionarme con el grupo del club, poco me conocían o poco conocía yo el golf nacional, pues de repente llego ahí y estoy en el lugar donde entrenan los mejores niños del mundo y donde llegan los grandes profesionales del mundo a entrenar, los mejores entrenadores, y dije, yo de aquí nadie me saca, entonces yo aquí esta oportunidad la tengo que aprovechar. ¿Qué nivel de golf traías? ¿Traías algo o no? No, pues más o menos, digamos que ya era campeonato en lo que llamamos aquí en México, pero nada sobresaliente, ¿no? O sea, la idea era irme allá. Lo que le vendí a mi papá en ese momento es, me voy 6 meses, me van a ayudar a buscar una universidad y voy a terminar la carrera allá, porque obviamente no había terminado la carrera. Que es un gran plan, ¿no? El cuate que hace alto rendimiento en México, en específico en golf, si puede llegar a una universidad allá, aunque no viva del golf, ya tuviste pues un camino muy bien hecho, ¿no? Un éxito de haber tenido un título universitario, bla, 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 bla. O sea, aparentemente es un buen plan. Ahorita me platicarás, pero en ese entonces hubiera sido bueno para ti, ¿no? Sí, muy bueno. No, yo no creo que hubiera sido malo. Ahora sí que es muy difícil regresar y saber qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, me aviento a esta locura, me voy a Estados Unidos y me vino en una etapa en mi vida increíble en donde yo quería, me volvía, ¿cómo te explico? Era una pasión. Era una pasión, pero más allá del golf yo quería conocer el mundo, quería conocer otras culturas. Sentía que ya conocía lo suficiente en México. ¿Me entiendes? Que hasta la fecha, cuando me siguen invitando ahora a cosas nuevas, digo, yo ya no quiero conocer más. Yo tengo mi grupo de amigos de toda la vida, los amo, los adoro. Sí. Y esa etapa de conocer la viví cuando me fui a Estados Unidos. Claro. Obviamente en el ámbito personal, ¿no? Ámbito profesional. Claro. Cada vez que me van a presentar a alguien, soy el más feliz del mundo. Claro. Y pues me voy y pues nada, es una etapa increíble en mi vida y allá me voy dando cuenta de, oye, yo no me puedo ir de esta academia. O sea, estoy de mano derecha del mero, me tiene un cariño increíble, o sea... Me estoy juntando con los mejores del mundo. En ese momento él llegó Michelle Wick, que era como el talento. De repente yo ya estaba al lado de él. Lo acompañé con Sean O'Hair, que era un jugador del PGA Tour. Yo a los 6 meses ya estaba, o sea, no en un torneo del PGA Tour, sino inside the ropes. Claro. Poniendo la pelota ahí al lado, caminando. Me llevas la toalla, me limpias los palos de asistente de mi coach. Sí. Pero decía, yo de aquí no me salgo. O sea, de repente me llama una universidad en Pensacola. Creo que se llama... No me acuerdo. Eastern Florida, la verdad es que no me acuerdo, en Pensacola, y de repente digo, yo que me voy a ir a Pensacola, a empezar de cero, porque empecé a visitar universidades y vi, no, hombre, estos güeyes viven en un dorm, no saben ni qué quieren, están en la fiesta todo el día, y yo ya estoy metido en el ajo, yo de aquí no me salgo. Que aparte te encantaba, ¿no? No querías irte a estudiar, venías de un estudio, o sea... Claro, entonces mi papá me dice, bueno, regreso, me acuerdo, íbamos de regreso de Acapulco a México, y le dije, oye, yo me voy a quedar aquí, yo ya encontré el camino. Y más allá de jugar o no jugar, pues ya me metí, no sé a dónde va a parar esto, pero me está encantando, porque ya me empezaba, ahí me gustó la enseñanza. Okay. Ahí dije, esto ya me gustaba, como andar de asistentón. Y me acuerdo que se frenó a media carretera. Se frenó y me dijo, a ver. Tú y yo tenemos una regla. Yo te apoyo, pero estudias. Claro. Entonces, si no estudias, se acabó el apoyo. Puedes ir, puedes hacer lo que tú quieras, ya eres mayor de edad. Ráscate solo, ¿no? Ráscate solo. Y entonces agarré y dije, ok, me encontré una escuela allá, me terminé graduando, metí mis materias, me terminé graduando, pero no perdí la oportunidad de seguir involucrado en el mundo de la academia. Ok. Y bueno, pues me quedé en la academia, luego mi coach se va a Carolina del Sur, me mudo con él unos meses, luego me voy a Orlando, cambio con él, trabajé con alguien que me gustó mucho. Sí. En su momento me fui a Orlando, aprendí mucho en el Faldo Institute, estuve ahí metido y ya lo regreso con mi coach y un día, domingo, ¿quieres que te cuente así detalles? Por favor. ¿Sí? Estoy un domingo y de repente ya mi budget ya no era el mismo, ¿no? Claro. Y yo estaba me pagaban, pero era medio becario, o sea, todavía dependía de lo que se generaba en tierras mexicanas, ¿no? Correcto. Y pues ya yo abrí el agua y ya salían gotas. O sea, ya no mandaban nada. Ya se estaba muriendo ahí. Y ahí fue cuando, pues de repente, Gary le digo, ya no tengo, ayúdame. Entonces me dice, vete a dormir a los dorms con los chavos. Entonces me meto ahí, vivo con un preparador físico que me fue extraordinario porque trabajaba con muchos jugadores del PGA Tour, lo acompañaba. Entonces yo sin darme cuenta iba absorbiendo por todos lados, ¿no? Claro. Yo aprendí el golf. Siempre, yo aprendí en los campos de golf. Sí. La universidad de la calle, exactamente. ¿no? O sea, yo así aprendí. Y viendo a Gary, y eso fue lo que me ayudó muchísimo.
Y de repente un día me dice, oye, Santi, pues a los meses, ya en Carolina del Sur, oye, te tienes que salir de aquí porque ya vienen más niños. Necesitamos tu dorm. Sí. O sea, Tu cama, brother. cama, Ajá. fuera. Y ahora digo, pues no tengo lana, ¿ahora qué hago? Y el asistente de mi preparador físico, se llamaba Jeff, Ajá. me dice, oye, yo te puedo rentar un cuartito. No sabes. O sea, el peor barrio de Hilton Head en Carolina del Sur. Pues se lo rento, no había nada. Y pues así como de tener una vida en donde tú muy, muy apoyado. Sí, claro. Pues de repente llegué a un dorm y de repente era el burro de planchar. Era el mueble donde tenía la ropa. La tele la puse en el suelo. Me conecté ahí a lo que él me mandó. El colchón, compré un colchón, lo tiré y pues ahí viví 6 meses. Sí. De repente un domingo, pues, imagínate, Carolina del Sur, yo de venir, de estar en Bradenton, en Florida, en donde había o sea, ni te cuento la cantidad de mexicanos, latinoamericanos que había, amigos míos de muchísimos años, vivían en Miami, los iba a ver. Entonces mi mundo era 100% latino. Sí. Vivía con peruanos, Todo. todo era latino. Y de repente llego a Hilton Head y, oh my God, o sea, esto es 100% totalmente al revés. Es 100% americano. Punto. No se habla español, la cultura es completamente gringa. O sea, si llegas a cenar a las 8 ya estaba todo cerrado y era un lugar de gente mayor. Ok. Entonces se empieza a volver una vida muy solitaria, muy americana, y yo empiezo a entrar como en una especie de, no le llamaría depresión, pero como de tristeza de decir, ¿qué hago aquí? Claro. ¿Qué hago aquí, no? Porque hubo una época en donde yo ya me quedo en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces no estabas jugando en ese momento. No, y ya estaba Ok. ya traía el híbrido de que jugaba, pero ya andaba en el otro Como tema. ok, enseñando. Ajá. Y intentando vender la academia en Latinoamérica con Gilda, que empezaba, ¿no? O sea, Sí, como sí, que sí. pues, unos ingresitos. Y total, un domingo me levanto, me pongo los tenis, salgo a correr 1 hora, acabo y digo, ¿y ahora qué hago? Pues otra hora, pues no hay nada que hacer. O sea, Claro. aquí no hay nada que hacer. Y acabé de correr y llegué a la casa y me habló mi mamá, ¿cómo estás? Y mal, me agarras en un mal momento. ¿Qué pasó? Pues ya no me gusta esto. Me dije, pues tienes tu casa, regrésate a México. Dije, lo voy a pensar. Y en eso pues hice una reflexión y dije, a ver, ¿a dónde voy en mi vida? ¿Golf? ¿Jugar? ¿Me gusta el golf? Sí, me encanta. ¿He aprendido? Sí, mucho. Y ahí es cuando digo, pues oye, creo que hoy le estoy aquí ayudando a gente que ni conozco, que no tengo ninguna alianza con ellos. Digo, ¿Por qué no se lo enseño a alguien ¿por qué no más? exactamente, y por qué no se lo regreso un poco a mi gente, ¿no? O sea, como que Claro. poquito, mucho, no sé a dónde va a ir con México. Total, me regreso a México y en ese momento Gary termina su relación con esa academia, se independiza, pero te estoy diciendo en lo que yo me voy regresando. Coincidió. O sea, coincide todo. Me dice, Santiago, vuélvete el representante de la academia. Entonces me cayó increíble. Claro. Empiezo a representar la academia, me puse a jugar la gira Ajá. nacional que había. Obviamente había hecho unas amistades increíbles en Sudamérica, me iba a Sudamérica, jugaba, fueron 6 meses como que, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? Sí. Y en ese momento se abre una oportunidad. Como que Gary quería abrir una academia en México, pero se abre una oportunidad. Creo que en el mejor momento yo no estaba preparado para ir a una academia de golf, obviamente. Yo estaba muy, muy verde. Y ahí se abre la oportunidad en un torneo. Alejandro Muñoz, que es un gran amigo, fue un extraordinario golfista. Él llevaba la clínica de golf del Club de Golf México. Y me dice, Santi, me acaban de ofrecer un trabajo en Yucatán para abrir un campo de golf, que es el Yucatán Country Club, lo que es hoy el Jaguar. Ok. Y lo invitan a él a llevar el proyecto. Me dice, la clínica, La de México. la de México, pues veo que estás en esto, que Gary, que te gusta y tal. Me dijo, ¿por qué no? Creo que es un buen camino. Y pues era mi club Claro, también, ¿no? claro. Y pues digo, pues va. Y me aventuro ahí a meterme al Club de Golf México. Y ahí es cuando, o sea, rápido dije, esto es lo mío. Eso es lo tuyo. Esto Punto. es lo mío. Yo veía, o sea, yo falté a bodas, a todos los cumpleaños, a todas las fiestas del mundo. Mi pasión era ir con los niños, A que eran como mis enseñarles. hijos, Sí. y a verlos competir. Oye, pero hay boda. Sí, pero hay torneo. Sí. O sea, sí. no. El torneo es alterno. ¿Cómo te explico que no? O sea, solo si se casa el Kiki, que es mi hermano, Sí, o sea, dejo de ir al torneo. Si no, no voy a dejar de ir al torneo. claro. Entonces, se empieza esta comunidad de familias y de niños, se vuelven pues, como mi familia. Claro, Yo pues, no tenía novia, nada. Entonces, todo era ellos. claro. Y ahí fue cuando dije, a mí lo que me gusta es compartir. Siempre digo, mi pasión es compartir y obviamente a través de lo que sé y de mis experiencias de vida, ¿no? Es lo que siempre intento comentarle a la gente. Y ahí me meto al Club de Golf México
y tuve la suerte de tener una camada de jugadores extraordinarios. Alejandro había hecho un extraordinario trabajo. Entonces yo llegué y pues intenté dar seguimiento a todo lo que él ya había logrado. Claro, claro. ¿Y salieron buenos jugadores Pues en ese momento, eso? pues digamos que pues, Gaby López viene de esa camada. Cuando yo llego, Gaby tendría 14, 15 años, ¿no? Entonces crecí con Gaby en toda su etapa juvenil. Hoy fuera de Lorena Ochoa, actualmente pues es la gran mejor expositora, jugadora, ¿no? de México y de Latinoamérica. Hoy por hoy, ¿ok? Hoy por hoy. Y bueno, pues de ahí los niños empiezan a jugar bien, empiezan a dar resultados y eso pues te empieza a abrir puertas y ahí es cuando viene la Federación Mexicana de Golf. Se abre la puerta de la Federación Mexicana de Golf. Entonces, de estar llevando tú la clínica en el Club de Golf México, saltas a la Federación Mexicana de Golf. Federación Mexicana de Golf. Ok. Ahora, en ese entonces, obviamente llegó de una manera fortuita, vamos a decirlo así, ¿no? Se fue haciendo el camino, vamos a decirlo así. Pero para que la gente entienda, Santi, desde mi punto de vista, ¿qué es llegar hoy por hoy a una... Gaby López en este caso, porque es la parte del lado de las mujeres, pero por ejemplo, Carlos Ortiz, que yo sé que lleves una buena relación con Carlos Ortiz, ahorita tocamos el tema de Carlos Ortiz. ¿Qué es para un golfista llegar a la PGA? Porque hay mucho mito alrededor, ¿sabes? Yo veo a la gente que cuánto gana y que cómo llegan y demás, pero yo soy malísimo del golf, pero es tan difícil el golf. Y los cuates que llegan en ese punto a ese PGA, ¿por qué vemos tan pocos mexicanos, ¿no? Teniendo tanto ese empuje por lo difícil que es? ¿Qué pasa? Yo empiezo a jugar, vamos a suponer, tu hijo empieza a jugar a los 6, 10 años. ¿Cuál es el camino que tú hoy por hoy tienes que decirle y las probabilidades para que lleguen a jugar a la PGA, para ver qué tan difícil es? Yo creo que hoy en día en México se ha hecho una gran labor, se está haciendo una gran labor en cuanto a los clubes, las asociaciones y obviamente el pilar que es la Federación Mexicana de Golf, más otras instituciones que hay, ¿no? Que vienen como US Kids, que ha estado viniendo a México. Hoy en día, si sientas a un papá y le dices, este es el manual y vete por este camino, ¿Sí? pues ya no depende de ti. Pero hoy, digamos, esos manuales ya están escritos. Entonces ahora te voy a decir tú que te gustan los números, te voy a decir yo cómo mido el éxito del golf mexicano. Ok. ¿Cuántos jugadores, vamos a hablar, cuando digo jugadores, hablo de hombres y mujeres, realmente hoy son exitosos? Uh-huh. ¿Qué es exitoso para mí? Es que tú vivas de tu trabajo. Claro. A niveles, ¿no? Claro. O sea, claro, hay gente que dice, no, solo tenemos 2 jugadores que juegan bien, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, y ahora no quiero dejar a nadie fuera, ¿no? Emilio González, que ya llegó al PGA Tour, Roberto Díaz tal. Yo digo, a ver. Esto es como en un trabajo. Hay gente que es un abogado extraordinariamente exitoso, pero eso no significa que haya otro que lo esté haciendo muy bien y que le dé para mantener a su familia, vivir donde quiera, darle educación, viajar, lo que él quiera. Sí, hay unos que ganan más. Hay unos que ganan más. Y en el golf es igual, ¿eh? Hay gente que de repente dice, yo hasta aquí llego, yo ya no, ya. Okay. Todos tenemos techo en esta vida, ¿eh? Acordémonos. Ok, sí, totalmente. Dices, ¿yo ganar el máster? No. Yo como estoy a todo dar, con los ingresos que tengo, con lo que genero y mis patrocinios, yo puedo vivir muy bien. Se vale. Claro. Hay muchos exjugadores profesionales que a lo mejor nunca ganaron un torneo de golf y están millonarios en dólares. Porque iban, pasaban sus cortes, hacían bien las cosas. Iban cobrando todas las semanas. Exactamente. Ok. Es una carrera muy exitosa. Ok, porque yo justamente leo lo mismo, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, estadísticas. 2025 en la PGA, 140 jugadores ganaron más de $1 millón, ¿de acuerdo? En el tenis, por ejemplo, solo 75 jugadores ganaron más de $1 millón, ¿no? Si eres top 100 en la PGA, eres un crack, ¿estás de acuerdo? No. Imagínate ser el abogado 100 del mundo. Exacto, ¿no? Pero el top 100, pues ganará más o menos como $1 millón, que claramente es mucho dinero, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son los gastos? No, máximo el 20%. Ya una locura. Los gastos. Sí, una locura. O sea, un cuate que gana más o menos $1 millón, paga un 20% en gastos, le quedan unos $800,000. Pues luego, pues ahí obviamente a ese millón hay que quitarle impuestos y todo, etcétera, pero pues, etcétera. al final, no, y vamos a poner, quítale los impuestos. No, pues son salarios de $500,000, salarios de $400,000, que gente contada bueno, ¿no? En México. Más los patrocinios. Si llegas al PGA Tour tienes patrocinadores. O sea, ese millón todavía métele mínimo otros 300. ¿Cuál estimas que sea la vida de un jugador profesional? Yo sé que varía, pero más o menos ¿cuánto podría estar? Si ¿Cuántos se cuida, años? Ajá. 40 años, fácil. Sin problemas. Que es hasta los 40 años. Que es totalmente distinto a las otras disciplinas que conocemos, ¿no? El fútbol americano. Exactamente, es una cosa muy diferente. Pero regresando a tu pregunta, ¿por qué el golf mexicano sí considero que el golf mexicano es muy exitoso a nivel mundial? Sí. Yo todo lo hago a proporción. No es lo mismo decir, oye, te voy a poner un ejemplo. Oye, Australia tiene 20 jugadores en las mejores ligas.
Sí, pero tiene 1 millón de golfistas. Claro. Nosotros tenemos 50,000 Claro. y tenemos 4. Entonces, ¿quién es más exitoso? Porque también tiene mucho que ver eso. Totalmente. Creo que es muy difícil medirlo en base solamente al número. Porque entonces, si nos vamos ahí, pues imagínate, Estados Unidos es la mitad de la población del golf del mundo. Por obvias razones, tienen que tener a todos en los primeros lugares. Si eres etcétera, la mitad etcétera. de la población de golf, si lo hacemos en ese número, si tú representas la mitad de la población de los golfistas del mundo, lo normal es que de los mejores 100 del mundo, 50 sean tuyos. Totalmente. Si tienes 60, eres exageradamente exitoso. Entonces yo así lo mido, por eso creo que el golf está pasando por un buen momento. Obviamente no significa que debemos de entrar en un área de confort. Una zona de confort. No, ya en proporción, basado en lo que dice Santiago, somos el número 1. No, eso no tiene nada que ver. Claro. ¿Por qué? Porque aparte tenemos algo increíble. Somos frontera del país que tiene a los mejores golfistas. La mejor oferta de campeonatos, de universidades, etcétera, etcétera. Eso nos pone en una situación distinta a los... Ahí, si hacemos con el australiano, te dice, sí, compadre, pero yo estoy a 18 horas, con un cambio de horario de 16 horas, y tú... Tengo que dejar mi vida entera para un viaje. Y tú puedes ir, jugar un torneo y regresar al día siguiente. Claro. Entonces, bueno, pues ahí, ¿me entiendes? Pero bueno, fíjate, un poquito entrando en el tema de si somos exitosos o no, creo que somos exitosos. Entonces, retomando eso nada más, según lo que leo, ¿te hace sentido que haya alrededor de 100,000 jugadores de golf en México, de los cuales solo como 25,000 estén afiliados a la Federación Mexicana de Golf? ¿Como 100,000 será el universo de golf en México? Yo creo que menos, pero es un número que, digamos, se habla. Y ahora voy a Estados Unidos, que es ahorita estabas diciendo. Según esto... En el mundo se estima que hay 110 millones de jugadores de golf, 110, de los cuales alrededor de 40, 50 están en Estados Unidos. O sea, coincide con lo que estás diciendo. Es correcto. Entonces, esos 110 millones, 100,000, 50,000 en México es un universo chiquitititito. Juega muy poca gente. Para que tengas a gente como una Gaby López o como un Carlos Ortiz o un Abraham Anser, etcétera, etcétera. Y cuántos otros que no conozco que tú vas a saber. Y entonces ahí también es muy importante porque la gente dice, no, es que los apoyos, pues los apoyos van en proporción a lo que... ¿Quién da el apoyo normalmente? El gobierno, ¿no? En este caso la CONADE, o en este caso específicamente una federación. ¿De qué vive la federación? De los ingresos de sus cuotas. Claro. Entonces, si yo soy México, ingreso 25,000, ¿me dijiste? 25,000 aproximadamente. Ingreso 25 y España ingresa 300,000, pues entonces no estamos jugando el mismo juego. Totalmente de acuerdo. Pero me estás cambiando totalmente la concepción, ¿eh? Porque yo de mainstream, totalmente sin conocer, hubiera pensado que el éxito del golf mexicano no era tanto, o no es, o que no existe. ¿Pero me estás comprando mi idea? 100%. O sea, tú imagínate, a la hora que yo me siento, México se siente y dice, bueno, vamos a hacer un proyecto. ¿Cuánto dinero hay? 10 pesos. Y el de España se sienta, ¿cuánto hay? Pues entonces pues no empezamos igual. Totalmente. Traes una desventaja gigantesca y aún así tienes a gente que está llamando la atención de manera relevante. Exactamente. ¿No? En México. Podemos pasar. Bueno, nada más dime brevemente para quitarme yo mis cosas. ¿Cómo vive el cuate que tiene esa tarjeta? Para que la gente entienda, porque hay mucha gente, sobre todo que el golf claramente es un deporte pues, muy concentrado en México, lo estamos viendo, solamente 25,000 jugadores registrados. Pero el cuate que llega a la PGA, ¿cómo vive? ¿Qué es llegar a la PGA? ¿Qué pasa con esa famosa tarjeta? Porque si ves ESPN, pues escuchas a los comentaristas hablando de la tarjeta y demás tarjeta, pero para que la gente que esté viendo, escuchando este lugar, ¿cómo funciona esa vida de, llego a la PGA porque tengo derecho a mi tarjeta y hay que mantenerla, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, más o menos. Lo voy a hacer en un sencillo resumen. Cuando tú te ganas tu tarjeta, obviamente hay gente que tiene diferentes oportunidades dependiendo el nivel. O sea, piensa que ¿cuántos miembros hay en el PGA Tour? Más de 200. Sí. Sí, pero eso no, ¿cuántos torneos hay al año? Entonces, o sea, la oferta de torneos y la demanda no se equipara. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En el primer torneo, ¿quiénes entran? Pues los mejores. Uh-huh. El número 1 no va, entonces pasas al de abajo y así. Okay. Le van dando cupo a los de abajo. Exacto. Entonces, cuando te dan la oportunidad, tienes que... O sea, los que empiezan de abajo, como en este caso Emilio González, el mexicano, sí. Ahorita llegó su primer torneo en Hawái, pasó el corte. Eso es muy bueno, porque eso lo pone en el escenario en donde le van a empezar te abres oportunidades. Como te doy una, juegas bien, te doy otra. Okay. Y ahí tú solito te vas abriendo las puertas. Okay. Para que un día te conviertas en el top y estés como en ese lugar en donde eres intocable. Donde o que para perder la tarjeta sea muy complicado. Ok. Y tener la tarjeta significa esa invitación a jugar esos torneos. A ser miembro, y entonces en ese miembro, hablemos de una oferta, hablemos lo que te estoy diciendo, hay un sinfín de cosas, cómo los eligen, pero es una oferta frente a tu demanda. Tú tienes una oferta, tienes un torneo de golf en donde caben 144 jugadores. ¿Cuántos miembros tengo? 270, pues empiezo del 1 al 144. Ok.
No juega, no todos juegan todos. Ok. ¿No? Pues tienes torneos todas las semanas y un jugador juega promedio, no sé, 30 semanas al año. Pongamos que alguien que quiere jugar 30 semanas al año, pues ni modo. Ahora, si estás empezando como Emilio, cada semana que te abren la puerta tienes que ir. No puedes desaprovecharlo porque tienes que juntar esa cantidad de dinero para estar entre los mejores, para mantener tu tarjeta para el próximo año y abrirte oportunidad a jugar mejores eventos donde hay más puntos, hay más dinero, etcétera, Okay. ¿no? Pero son puntos. Al final es un esquema de puntaje. Exactamente. ¿El tenis es más o menos igual? No, igual y no sabes, pero... Prefiero no entrar en... Está bien. No me gusta. Olvida ese tema, nada más porque me dio curiosidad. Ahora, la experiencia con Carlos Ortiz. Para la gente que no sepa, Carlos Ortiz es uno de los golfistas más exitosos en los últimos tiempos, ¿no? Sí. ¿No? Lo podría decir así. Según veo, 1970 César Sanudo ganó un PGA, un torneo de la PGA. De 1970 también los 70 Víctor Regalado, 2 torneos. Y de ahí una sequía de prácticamente 40 años para que llegara Carlos Ortiz en el 2020. 2021 Abraham Ancer también ganó un torneo. Tú estuviste, si me puedes platicar tu relación con Carlos Ortiz, de dónde viene, y aparte, supongo que no ibas a todos los torneos de Carlos Ortiz, pero no sé por qué sí estuviste en el 2020 cuando gana Carlos Ortiz. Sí, ahí tuve la oportunidad de vivir. ¿Por qué no me explicas de dónde viene esa relación y después Mira, eso? Carlos lo conozco cuando yo trabajaba en el Club de Golf México, empiezo a viajar a los diferentes torneos nacionales y yo iba con los jugadores del Club de Golf México y mis jugadores empiezan a competir con él. Ok. Y entonces, pues lo empiezo a conocer, ¿no? Pues Carlos Ortiz, lo empiezo a ver jugar. Sus papás empiezan a caminar el campo, pues te empiezas a... ¿Qué onda? ¿Y tú quién eres? No, pues somos de Guadalajara. Ah, ok, soy la mamá, el papá de Carlos. Tú, no, pues yo soy el coach de los del Club de Golf México. Entonces ahí digamos que ahí los conozco. Sí, a la familia Ortiz. Sí. Es como mi segunda familia. Sí. Y nada, más adelante, trabajando... ¿Veías el talento ya de un chavito de estos? Te voy a decir dónde yo me doy cuenta cuando digo, a ver, aquí hay algo especial. Sí. Tengo un momento en donde digo, este chavo es especial. Ok. Me invitan, yo trabajando en el Club de Golf México, que eso me encantó para poder tomar el puesto de seleccionador nacional. Me invita Felipe Maimón, que acababa de entrar al mundo de las selecciones nacionales. Sí. Tenían el coach nacional que se llamaba Marcos Suazo. Me dicen, oye, Santi, pues vente de capitán a un torneo. A un torneo que se juega en Japón, que va a la selección. Es el Toyota, un torneo que le llaman el Mundial de Golf, ¿no? Y lo patrocina Toyota. Y uno de los jugadores era del Club de Golf México, Mauricio Ascue. Okay. Total, voy y Carlos era parte del equipo. Okay. Y en ese viaje, pues empiezo a conocer a Carlos. Sí. Carlos Tú como capitán del equipo. Exacto. Carlos yo creo que tendría ahí pues, unos 16 años. Entonces ahí lo conozco. Bien, hago relación con él, bien, tal, ¿no? Regreso y luego entro a la selección nacional. Al poco tiempo me dan la oportunidad de que selección nacional. Entonces, claro, cuando entro a la selección nacional, pues Carlos era si no el mejor, uno de los mejores jugadores de México. ¿Ya estaba Abraham Ancer ahí? No, Abraham no. Ok. Vivía en Estados Unidos. Ok. O sea, en ese momento no estaba jugando en este caso, con la selección a nivel ni juvenil ni amateur. Ok. Y ahí pues empiezo a conocerlo, ¿no? Lo llamo a participar en la selección, ¿no? Se lo gana. Sí. Y empezamos a viajar pues, por todas partes del mundo. Nos empezamos a tener muchas concentraciones. Empiezo a convivir mucho con él. Sí. Y en esa época, pues, siendo yo el entrenador de la selección, empezamos a trabajar en lo personal. Fue como, oye, aparte de lo que me das como coach nacional, me gustaría adentrarme más contigo en lo personal. Claro. Y pues empezamos a tener una relación pues, distinta a la que tenía mucho con los demás. Bueno, cuando él entra era una camada que ganó México. Esta camada gana el Mundial. ¿En ese de Japón? No, gana el Mundial amateur de golf. Ok. A nivel amateur. Quedamos en segundo lugar. ¿Eso fue en Turquía? Eso fue en Turquía. Y la camada era Carlos Ortiz, Sebastián Vázquez, que lo gana y como individual. Sebastián, yo había crecido con él en el Club de Golf México. Claro. Y el otro jugador era Rodolfo Casaubon. Pero fíjate que esos tres casualmente llegó un punto al final de su carrera amateur en donde, más allá del coach nacional, también trabajaba con ellos en lo personal. Okay. Sobre todo con Sebastián, ya llevaba muchos años. Ok. Y nada, pues ahí es cuando recuerdo que en ese lapso a mí se me abre una oportunidad de tomar un puesto para OHL, para la constructora. Ok. Que son dueños en ese momento eran los dueños de Mayacoba. Sí. El CEO de OHL Desarrollos, Andrés Pan de Soraluce, lo conozco. Sí. Y me dice, oye, me encantaría que tú
llevaras el proyecto nuevo del golf que tenemos en Mayacoba. Que es un campazo. Que es un campazo. Claro. Era un proyecto increíble. En ese momento parecía increíble. Ajá. Y con el trabajo de, en ese momento, que era el presidente Jorge Caguachi, Jorge Coglan, Felipe Maimón, vemos cómo me abren las puertas de decir, porque yo le digo, oigan, voy, les ayudo, pero yo no quiero dejar la selección nacional. Claro. O sea, ¿cómo esto ayuda a la selección nacional? Se había habido un mundial, se venía un mundial en Mayacoba y fue como, Mayacoba es la casa de la selección nacional. Okay. Entonces, durante ese lapso, pues todo casi, pues qué, mínimo 1 o 2 veces al mes iba niños y amateurs a entrenar y a prepararse. Creamos digamos que yo empiezo a jugar como otro rol en ese momento con la selección. Sí. Entra un gran amigo que se llama José María Sánchez. Como entrenador. Como entrenador, y él empieza a llevar el proyecto con Roberto Sánchez, Marcela Coglan, me empiezan a ayudar. Empezamos a crear un grupo muy bonito. Bueno, entonces nos vamos, ¿no? Me voy a vivir a Mayacoba. Sí. Me aventuro a irme a vivir a la Riviera Maya, y ahí es donde Carlos se gradúa. Ok. Y me acuerdo que me va a ver y estamos entrenando y me dice, ¿y ahora qué sigue? Sí. Bueno, le digo, pues Charlie, llevas 1 año preparándote para el golf profesional, porque esto es importante. Previo a su último año amateur, le digo, o sea, regresamos del Mundial de Turquía, que no jugó muy bien, y yo le dije, creo que debes de hacer estos cambios preparándote ya para el profesionalismo. Creo que tu último año colegial debes de pensar en ti, ser un poco egoísta y olvidarte de los resultados de la universidad. Sí. Y prepararte para lo que viene, ¿no? Porque va a ser muy duro. Claro. Yo no conocía tanto, ¿no? Sí. O sea, yo todo el camino que llevo recorrido, pues he ido de la mano con él. Claro. O sea, tanto yo le he enseñado como él me ha enseñado. Así, claro. Así es la relación hoy, ¿no? Claro. Y ahí es cuando, pues, ¿qué onda? Y ahí es cuando Chema tenía una relación muy grande con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez en ese momento era el manager de Sergio García. Ok, el español. Entonces, okay. pues, oye, pues háblale a Carlos García, a Carlos Rodríguez y dile que nos ayude. Claro. Que tenemos un chavito de Guadalajara, pues que juega bien y que creemos que la va a armar. Ajá. Y nosotros, pues. Pero guíanos. Guíanos. Siempre he pensado que en esta vida es aceptar para qué eres bueno y malo. Y obviamente vas a ser más malo que para las cosas buenas, pero. Para lo que es bueno, métete. Es métete, y en lo que no sepas, no inventes y busca el mejor. Pero espérame, te voy a interrumpir. Tú me dijiste que tú tuviste o tienes un momento donde dices, este chavito jala o no jala. ¿En dónde? ¿Qué es ese momento donde en ese lo verano, es? ahí Ajá. voy. En ese verano él empieza a ir y tal, y me dice, oye, Santi, yo me quiero ir a vivir contigo a Mayacoba. Entonces yo ya empezaba a ver, ponte tú que era, va a Mayacoba, no salía, entrenaba. O sea, se venía con los jardineros, con los que trabajaban en el Pro Shop, pasaban por él en el micro y se venía con ellos, ¿eh? Desde Playa del Carmen, se iba a Mayacoba, todo el día entrenaba. Y llegaba y me decía, iba, hacía ejercicio en la playa, ¿qué hago? Pues bueno, síguele dando otros 9 hoyos y ahora hace este ejercicio, sí, Santi, y se iba a darle, no paraba. Lo que tú veías era un nivel de entrega. Entonces yo veía, decía, brutal. esto ya no es normal, este chavo está muy enfocado. Y un día agarró y me dijo, yo rápido no quiero depender, mi papá ya me ayudó lo que me tenía que ayudar, yo tengo que ser autosuficiente rápido. Ok. ¿Qué edad habrá tenido? ¿Ya 18? No, pues ya se había graduado de la universidad. Ah, no, 21 ya años. 21 años. Vamos a suponer. Ajá. Por ahí. Sí. Pero en ese verano. Ahí gana 0 este güey, ¿no? 0 de lana de golf. Nada, ahí no, ese verano nada. no. Obviamente ya era muy bueno a nivel amateur, entraba a muy buenos torneos. Sí. Pero como que a Carlos competía con los mejores del mundo y le costaba creer que pertenecía y eso. Y justo jugó un torneo que se llama el Western Amateur y jugó muy bien en Arkansas. Yo estaba en Hawái en un torneo con la selección y nunca se me va a olvidar. Me salí a la terraza, me marcó y me dijo, ahora sí, ya te creí. Él se lo creyó. Exactamente. Ok. Voy muy bien y no he jugado, le estoy ganando a los mejores del mundo y no estoy jugando mi mejor golf. O sea, sin llevar mi mejor versión al campo, puedo ganar. Wow. Y ahí fue cuando colgué y estaba este cuate Chema que te estoy contando. Sí. Volteé y le dije, aguas, ya se la creyó. Y cuando un cuate así con la disciplina que tiene se la cree, y aparte lo que te digo, estos datos, lo que había dicho del papá y todo, este cuate ya sabía lo que quería. Sí. O sea, Carlos es futurista, él ve el futuro. Es un cuate que es brillante. Sí. Él ya sabía dónde iba, él ya sabía que lo iba a lograr. Y rápido ganó su tarjeta del PGA Tour, pero así, ¡pum! Primer Q-School, ganó todo. Entró al PGA Tour. A los 6 meses ya era miembro del PGA Tour. Es increíble. Entonces ese ascenso al PGA Tour fue rápido. Brutal. Sí, fue rápido. Brutal. O sea, él terminó la universidad en mayo Sí. y en enero ya estaba jugando en Hawái, como en el PGA Tour. Cosa que muchísimos golfistas nunca llegan. Bueno, no, su primer torneo fue en California. Ok.
Y entonces lo contactan con el representante de Claro, Sergio García. todo vino increíble. O sea, no, perdóname, que regreso. Ajá. Gana la tarjeta el Korn Ferry, que es lo que estaba debajo del PGA Tour. Como una segunda división. Exactamente. En, Sí, en pero cuestión realmente, de digamos, deporte. me voy a regresar, me equivoqué. En enero, en vez de estar parado en el PGA Tour, ya estaba parado en el Korn Ferry. Ok. ¿Qué significa? Ya depende de ti. O sea, ya si pasas cortes y te va bien, ganas muy buena lana. Ok. Hay gente que ha jugado toda su vida casi en el Korn Ferry y le va muy bien. Ok. O sea, bien, para Ok. tener una buena vida. Ok. Y el tipo de repente, no me acuerdo en los Perdón, para la gente que está escuchando esto, el Korn Ferry Tour como es la segunda división. Como la segunda división, ¿no? Hablemos Correcto. de fútbol, como segunda división hay ascenso y descenso. Ok, perfecto. Los mejores de abajo van para arriba y los de así van para abajo. Ok. Y luego hay otra división nueva que es el PGA of America. Ok. Y así vas moviéndote, Entendido. dependiendo tu nivel de golf. Para hacer una analogía Ok. Sí, futbolera. sí, sí. Perfecto. Ajá. ¿Y entonces? Y empieza a jugar rápido, primer torneo, ya no me acuerdo cómo le fue, pero en los primeros torneos va a Bogotá, va en segundo lugar, se suspende el último día y termina creo que en segundo lugar. Me puedo equivocar de Sí, muchos, sí, sí, pero pero por más ahí o va menos. la cosa. Llega a Panamá y gana Panamá. ¿Cómo? A ver, ganó Panamá. O sea, y empiezas a ver los puntos y dices, o sea, si Carlos sigue jugando bien, Sí. se va a ganar su tarjeta del PGA Tour. O sea, para México era como, ¿cómo? Viene un jugador al PGA Tour. Había años sin tener un jugador en el PGA Tour. ¿No Y teníamos todavía a Abraham Anser ahí? No. No, Abraham, si no me equivoco, Abraham se hace profesional un año después que Carlos. Ok. Ajá. Y luego a las pocas semanas torneó en México, en León, Guanajuato. Gana otra vez, Como local. Vámonos. como local. Y entonces así es como, no, pues este cuate ya se ganó su tarjeta del PGA Tour. Sí. Matemáticamente. ahí. Matemáticamente ya se la había casi ganado. Sí. Pero como repito, entre mejor te vaya, cuando en la posición esta que te digo de cuántos torneos hay y todo, pues no es lo mismo estar en el número 80 que en el 40 o 44. Claro, En el 80 vas a jugar más, tienes probabilidad de jugar más torneos. claro. Aunque tengas la tarjeta del Obviamente PGA. es mucho más complejo, pero es Sí. un ejemplo ¿Cómo funciona? Ajá. de cómo funciona. Y ahí, pues, Jack Nicklaus le da un premio, lo invita a jugar su torneo emblemático, el PGA Tour, que es el Memorial, pasa el corte. Entonces su vida empieza a cambiar drásticamente, se empieza a volver en como el jugador mexicano Claro. en ese momento, ¿no? Claro. Gana el último torneo de la temporada en Portland. Ok. Entonces gana 3 veces seguidas. Obviamente, esto en el listado que te pongo lo convierte en una persona en donde va a jugar casi todo lo que quiera el año siguiente. Ok. Porque se lo gana. Y lo veías ubicado, el güey, tranquilo. Muy ubicado. Tranquilo. Muy Ajá. ubicado. Carlos, digo, siempre ha sido muy ubicado. Lleva su pareja ha sido alguien muy importante en su vida que le ha ayudado a tener estabilidad. Sí. Está con ella desde la universidad. Ok. Hoy tienen 4 hijas. Y ella creció con Carlos desde que vivía en un dorm Claro. en Denton, Texas. Claro. Eso le ha ayudado mucho. Sus papás, una familia súper aterrizada. Sí. Entonces tenía un gran ambiente. Se ha rodeado de la gente correcta. Ok. Que eso es muy importante. Claro. No nada más en el golf, creo que en la vida. Claro. Para crecer y lograr lo que quieras, es importante rodearte con la gente correcta. Y te digo, es muy avispado, sabe perfectamente quién y quién no. Y Carlos Rodríguez de verdad ha sido, te juro, un ángel. Una maravilla. No, una maravilla. Hasta la fecha sigue con él. Ok. Y para Carlos ya ni lo ve como su jugador, ya es parte también de la familia, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo coincide que en 2020 en Houston tú estás con Carlos en uno de sus torneos? ¿Ibas a todos sus torneos? ¿Y en la PGA? No. A ver, en esta etapa de con Carlos obviamente he entrado y salido, ¿no? Sí. Como es parte de la vida del coach y del alumno, ¿no? Hay veces que es momento separarte. Claro. Luego regresas. Son y matrimonios, todo. punto. Exactamente. Y justo hubo una época que nos separamos. Cuando llegó al PGA Tour trabajamos juntos, luego yo me fui a Mayacobay, luego él vivía en Dallas, era complicado. Seguimos teniendo la relación, pero como que yo estaba en una etapa en mi vida en donde no podía y no sé, en ese momento Sí. paramos. Y en la pandemia empezamos a hablar mucho. Y en la pandemia me habla un día y me dice, oye Santi, me hablaba de repente para pedirme consejos. Me dice, hace mucho que no me ves jugar golf, quiero que me veas jugar golf. Ujú. Bueno, Charlie, ¿qué te puedo decir? Si hay algo en la vida que en ese momento disfrutaba yo y disfruto más, es verlo jugar golf. Claro. Es espectacular. Sí, es lo máximo. La verdad sí soy más allá, soy muy fan de él. Sí. Por todo, por lo que ha logrado, ¿no? Claro. Y voy y me invita a Las Vegas. Ujú. Juega en Las Vegas. En ese momento su caddy era uno de sus grandes amigos, Eduardo Castielo, que me tocó en la selección, Ok. que le dicen el pollo. Termina de jugar el primer día, obviamente su actitud no era la mejor del mundo en ese momento, y me dice, bueno, pues ya viste todo. Ahora sí ya tienes carnita para decirme qué onda, ¿no? Jugó al día siguiente, no pasa el corte por una, y ahí es cuando me dice, oye Santi, me gustaría que te involucraras, que tengamos comunicación, que vayas a los eventos y me vayas diciendo cómo me ves. Sí. Y ahí empezamos a tener
empezamos a hacer un trabajo Regresas. bastante profundo. Ujú. Y después de ese torneo, creo que el que siguió fue Houston, ¿eh? Si mal me equivoco. Lo acompañé a Las Vegas. No sé, 1 o 2 Por ahí. torneos. Ajá. Y vamos a Houston. Y en Houston, pues fue una semana mágica, ¿no? O sea, te juro, lo último que pensabas era, o sea, yo, la expectativa de ganar, yo decía, iba muy bien en su proceso, pero realmente esa semana, pues obviamente. Todo se dio. Todo se dio. Todo Y se dio. Él traía su camino para, a lo mejor vine yo a ajustar una tuerca, Sí. ¿no? Porque él tenía un trabajo increíble en ese momento con su coach, que era un americano, Justin, Ramón. Él venía haciendo un trabajo increíble y yo nada más vine a lo mejor a ajustar una tuerquita, ¿no? A hacerle un... Claro. Y fue una semana pues, increíble. Nos quedamos él y yo solo en un townhouse. Sí. Carlos Rodríguez llegó el sábado. Y bueno, pues y luego ya el domingo llegó su esposa. Sí. De sorpresa, en el hoyo 4 lo saluda y ¿qué hace aquí? Sí, sí. Bueno, pues Sí. a lo mejor hoy es el día, ¿no? Claro. Y pues sí fue el día. Ahora, para la gente que no sepa, yo me acuerdo de ese torneo y va tete a tete con Dustin Johnson, que en ese entonces era el número 1 del mundo. Sí, se según jugó. yo. O sea, lo increíble del torneo es que si ves el leaderboard, el torneo termina él ganando el torneo y abajo de él sale Bruce Koepka, Dustin Johnson y Hideki Matsuyama. Que eran los Entonces le top. ganó a las grandes, o sea, estaba hablando de jugadores que han ganado majors. Totalmente. ¿No? Que en ese entonces seguro estaban en el top 10 del mundo, ¿no? Exactamente. O sea, sin lugar a dudas. Y supongo que fue una experiencia que ni él mismo se la creía, ¿no? Bueno, un tipo que se la cree, a lo mejor dijo, sí, ya me tocaba, no lo sé, pero ha de haber sido espectacular, ¿no? No solo por lo que implica a nivel carrera de golf, pero ahora ya lo pones a nivel nacional, ¿no? Ya ves todo este contexto de cuántos jugadores, todo lo que tuvo que haber vivido como para que ya toques la campana y digas gané un PGA Tournament. Ha de haber sido espectacular, ¿no? Pues sí, obviamente te cambia la vida, ¿no? Claro, Te cambia claro. la vida y para bien. Sí. Cambia la vida para bien, porque obviamente es una prueba de que puedes lograr las cosas. Es una prueba para todos los que te rodean, que también lo valen. Es otra prueba a nivel nacional, a los niños de tu país, a los niños de tu club, de tu zona, de el camino que yo hice, Es el que nos lleva. sí te lleva. Claro. Es lo que estábamos hablando al principio, que me dices, ¿hay un manual? Sí. Yo nada más les digo a los papás, copien lo que hizo Carlos Ortiz y lo que hizo Gaby López, cópienlo. Claro, Hablando de ellos dos, ¿no? Ahorita en particular. claro. Jueguen en su club, vayan a jugar su gira, jueguen los torneos nacionales, jueguen los torneos internacionales que se ganen a través de la federación o los que les vayan diciendo, hagan su proceso colegial, vayan a college y vayan paso a paso. Sí, ya hay Se puede. ya está O sea, no- trazado. Exactamente. Ya está trazado. Ahora, pasemos entonces ya un poquito más aterrizados a esta actualidad, Santi. Hoy por hoy eres director de ARA, ¿no? Alto Rendimiento Azteca. Uno, que es ARA, ¿no? Claramente ya no te tengo que decir de dónde viene, porque es obvio con todo lo que nos has platicado acerca de tu inclinación a la enseñanza y ahora estar en un lugar que se dedica a apoyar al joven talento no solo de México, sino de Latinoamérica, en ese camino hacia ser profesionales, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde viene? Porque claramente está relacionado con Grupo Salinas y ¿por qué el interés de Grupo Salinas en apoyar a una iniciativa de esta naturaleza, ¿no? Uy, mira, fíjate, este proyecto de ARA se ha convertido en algo increíble, el que le tengo un cariño muy grande, en donde seguimos aprendiendo del proyecto, porque es algo nuevo, ¿no? En donde realmente pues, no eres una federación, no representas a un país, este es un apoyo privado, en donde tú creas tus propias reglas, pero todo el mundo quiere ser parte de él y por cómo puedo entrar, cómo no puedo entrar, Claro. con qué los apoyamos, ya tienen equipos de trabajo, son seleccionados nacionales. Entonces, nosotros, oye, pues, ¿qué papel jugamos, no? Sí. Ha sido un poco ha sido disruptivón, Sí, pero estamos así, yo creo que ya le empezamos a entender un poquito, pero nace cuando, pues mira, yo en la federación habíamos creado, mi equipo de trabajo y yo, un proyecto, además de lo que ya se había logrado, poco o mucho, no lo sé, dijimos, ahora vamos a hacer un proyecto a 20 años y creamos una marca con la administración de Pablo Zuinaga y luego hablo de los presidentes de federación Sí. y con sí. Jorge Robleda, en este caso, todos la gente, la junta directiva, el Sí. consejo administrativo que le llaman. Sí. Dijimos, vamos, y creamos una marca, ¿no? Y bueno, pues con esa marca yo tenía un proyecto y bueno, por X o Y terminan, Sí. no mi ciclo, el ciclo de mi equipo Sí. dentro de selecciones nacionales. Y nos quedamos como, y ahora y todo lo que queríamos hacer y que ya teníamos aquí ya listo para ejecutarlo. Como el meme de John Travolta, ¿no? Ya teníamos los manuales de cómo seguir esto, todo lo que habíamos aprendido Sí. durante 11 años viajando por todo el mundo, yendo a mundiales, torneos del PGA Tour, majors, etcétera, etcétera.
cómo esto lo llevamos a cabo, ¿no? Y ahí es donde llega Benjamín Salinas. Llega Benjamín Salinas. Que claramente es un apasionado del golf, supongo. Sí, un apasionado del golf. Le encanta el golf. Y él tiene una persona que trabaja con él, que le ayuda con todos sus proyectos de golf, que se llama Rodrigo Suárez Gili. Y bueno, Rodrigo me busca, empezamos a conocerlo y un día me dice, oye, Santiago, yo hago torneos de golf. Yo hago fiestas. Sí. Y soy muy bueno. Y somos muy buenos todo mi equipo. Pero nos gustaría alguien que entienda más del alto rendimiento. Claro. Que entienda más cómo tratar a los jugadores, los caminos para llegar. Me dice, nos gustaría que te hagas parte del equipo. Entonces, cuando yo me hago parte del equipo, pues obviamente veo, pues, ¿cuál es lo primero que pregunté? ¿Cuál es el objetivo de hacer un torneo del PGA Tour en ese momento? Que era el Mexico Open. El que se hacía en la Ciudad de México. No, ese era el WGC, que era un torneo mundial, que venían los mejores jugadores del mundo, pero en el momento en que yo llego, el WGC, esa serie de torneos desaparecen por la pandemia. Y en este caso, Grupo Salinas toma, le dan una etapa dentro del PGA Tour. Un torneo, y es el Mexico Open. Se jugó en Vallarta, en ese momento no había campo de golf. Y me dice, pues tú te relacionas bien, vamos a necesitar relaciones con los campos de golf. O sea, había una serie de papeles que podía decir. Le dije, mira, creo que tengo un gran equipo de trabajo que puede colaborar en vez de nada más contratarme a mí, ¿no? Claro. Toda la infraestructura, vamos a echar. Sí, o sea, yo solo no voy a ningún lado, yo voy con mi equipo. Yo solo no valgo sin el equipo. Y ahí entramos y fue un poco lo primero, a ver, ¿cuál es el objetivo del torneo? No, pues, o sea, uno de los objetivos es que se convierta en una plataforma que le ayude a mexicanos y latinos a lograr sus sueños. Punto. Y ahí es cuando dije, ok, ahora ya tengo cómo hacerte un proyecto. Claro. Empezamos con un proyecto a través del torneo y dentro del torneo se invitaron algunos amateurs a jugar el torneo. Y ahí, pues, Benjamín siempre fue el de que quería hacer algo con los chavos. Y ahí fue cuando, pues, un día yo le digo a Rodrigo, pues, eso, pues, lo tenemos, ya lo que estamos haciendo, lo tenemos que tropicalizar. Claro. Y ahí es donde nace Alto Rendimiento Azteca, ¿no? Obviamente, con lo que teníamos nosotros, con unas ideas que tenía Benjamín, lo pusimos en la mesa y, pues, logramos crear este proyecto para impulsar a golfistas latinoamericanos para lograr, pues, sus objetivos, ¿no? Y nos hemos convertido más allá de eso, ¿no? O sea, es un proyecto en donde nos enfocamos mucho en la parte humana. Porque no nada más es golf, ¿no? O sea, ¿cuánto dirías ¿Cuántos van a llegar? Claro, o sea, ¿cuánto es habilidad? Yo lo pienso sobre todo jugando un juego tan difícil como el golf. ¿Cuánto es habilidad y cuánto es el rollo mental en específico en el golf, ¿no? Que supongo que el tenis es algo similar, ¿no? Sobre todo porque son disciplinas individuales. Pero si no tienes esa preparación integral, creo que el golfista está, pues, en la calle de la amargura porque son tantos aspectos que cubrir que yo creo que ni él mismo sabe cuando está empezando este camino, ¿no? Exactamente. Mira, yo creo que esa palabra, nos vamos a ir por esa palabra, integral, y de ahí yo digo que viene la disciplina. Y si tienes disciplina, como todo en la vida, ¿no? O sea, creo que muchas veces dicen, no, es que el mexicano no tiene la mentalidad. No es mentalidad, es preparación. Si tú te preparas bien, ¿no? O sea, si tú te preparas para un examen, pues cuando te ponen el examen enfrente te sientes más seguro que si no estudias. Totalmente. Entonces aquí funciona igual, es esa preparación cómo la vas llevando. Claro. Y preparándote para dependiendo a dónde quieras llegar, ¿no? Claro. Yo creo que esa parte es importantísima y obviamente termina ligándose lo mental. Claro. Porque obviamente sin tú darte cuenta también estás trabajando ese músculo que es el cerebro. Claro. En donde lo trabajas para que, pues, empiece a creer en ese objetivo que pretendes. ¿Cuál ha sido el resultado hoy de ARA? ¿Ya tienen a alguien que hayan colocado a nivel profesional o algo? ¿O ARA tiene, vamos en enero del 2026, ¿sí? Arrancamos nuestro tercer año. O sea, llevamos realmente 2 años, ¿sí? Un egresado, y ese egresado ganó el Latin American Amateur Championship. Ok. Lo cual lo metió a los majors. Entonces, ARA ya tuvo presencia en los majors, lo cual fue muy importante para nosotros. Claro. ¿No? Para darnos a conocer a nivel mundial de que hay un empresario latinoamericano, en este caso mexicano, que está apostando y ayudando a los jóvenes para lograr sus objetivos. Eso fue súper importante, ¿no? Más allá de lo que hay hoy en día, ¿no? Totalmente, la iniciativa. Y se llama Santiago de la Fuente, es de Ocotlán, Jalisco. Y Santiago hoy en día tiene su tarjeta de lo que es el Asian Tour y el International Series, que es una liga que va de la mano con la liga de Live Golf. Ajá. Pensemos que es
la segunda división. Sí, sí. Entonces, pero al año lo logró. Ok. Entonces, digamos que vamos bastante bien. Va y con los va jugadores bien. que tenemos este año, Sí. ya varios se van a empezar a graduar. Quisiera pasar al tema ahora, que a lo mejor tú me vas a decir, a lo mejor está relacionado, va en paralelo, separado, pero desarrollas algo llamado Jungle, que aparte, ese es el logo que traes, ¿no? Que Sí. se me hizo súper fino, me encantó el diseño. ¿Qué es Jungle? Sé que es una plataforma, pero ¿viene ligado con ARA? ¿Está separado a ARA? No, viene muy ligado ¿O viene, a ARA. o cómo viene esta? Uno que nada, ¿qué es Jungle? Por favor, platícanos. Bueno, Jungle es un acrónimo, ¿no? Ujú. Realmente significa Junior Nation Golf League. Ok. Ese es el nombre, ¿no? Pero bueno, Jungle nace o sea, como te digo, como siempre, justo mira, te voy a platicar, te trata esto de hacerlo lo más Sí. ameno, ¿no? Totalmente. Hoy me habló Eric Aguirre, que es el presidente del Comité Nacional Infantil Juvenil, y me dice, oye, Santi, estamos trabajando muy padre con la Federación Mexicana de Golf, con él, con Lili, que es la directora, y el presidente Andrés, que te digo que aparte pues, es de Cocoyoc, ¿no? Entonces le tengo un cariño ya especial. Esa gente de Cocoyoc Sí, pues, conquistando es de al mundo. Es de Cocoyoc, pues, automáticamente, o sea, tenemos algo en común, ¿no? Le tomas la llamada luego, Sí. claro. Ajá. Entonces me hablaba y me decía, oye, a ver, estamos haciendo unas cosas, o sea, con Jungle nos están ayudando las federaciones que estamos trabajando, pues nosotros diciéndoles, venimos a ayudarlos, ¿no? Les estamos trayendo herramientas para que ustedes les brinden a las familias mexicanas para que logren sus objetivos. Claro. Y me decía, oye, Santi, pero no entendemos qué haces. O sea, es que estás metido en muchas cosas. Y le digo, es que me encanta crear. Claro. Eso es lo que más me gusta, crear para ver cómo podemos ayudar. Ahora va muy bien, ¿no? Hoy tuvimos justo hoy tenemos nuestras sesiones arduas de trabajo, voy a algunos torneos con los chavos, tengo un equipo de trabajo increíble, pero es padre ir creciendo y a los jóvenes irles delegando para que vayan apostando mientras uno puede ir creando más cosas que aparte se ligan, ¿no? Porque esto de ser una plataforma, pero dentro de una de las áreas que tiene Jungle es que hacemos torneos. Ok. Y así empezó, ¿eh? Ok. Realmente fue de, oye, creemos que podríamos hacer más torneos en Latinoamérica, unir a la región y luego a lo mejor esto lo podríamos tropicalizar para irnos a otras partes del mundo, que esa es la idea, Ok. más allá de la plataforma, porque los torneos alimentan la plataforma. Ok. Tú necesitas data. Totalmente. La plataforma necesita data. Ok. ¿Cómo genero data? Pues dependo de que el jugador alimente su perfil, que ahorita si quieres entramos en data, y además, yo sobre todo para darle un mejor servicio y darle más información a las universidades, yo genero data en mis torneos para introducirle en sus perfiles. Ok. ¿No? Y ahora específico, ¿qué están subiendo en la plataforma los jugadores? Bueno, pero como dices, ¿cómo inicia? Sí. Pues de repente digo, oye, empiezo a decir, a ver, en la pandemia me aburrí un día y dije, a ver, vamos a hacer un estudio de cuántos niños quieren llegar a una universidad en el mundo. Claro. ¿Cuántos niños están en el alto rendimiento? Sí. Llegamos a un número, empezamos a ver de qué partes del mundo eran y de repente dijimos, ¿cuántos jugadores hay en las universidades? Sí. ¿Cuántos programas hay? ¿Quién está alimentando los programas universitarios? Y nos dimos cuenta que el porcentaje era altísimo, más del 70% estaba alimentado por las universidades americanas. Wow. Por los jugadores americanos. Obviamente, entonces, regreso a los números que me encantan. Si el 50% lo alimenta Estados Unidos y el 50% del mundo, está bien. Pero ahí hay un 20% que debería de ser de los internacionales. Que no está. Que no está. Que no lo estamos Obviamente entramos al tema de que estamos hablando de un circuito americano, universidades americanas, en donde hay veces que le dan más facilidades a ellos. ¿Por qué? Pues porque si eres tejano, tienes facilidades para entrar a la Universidad de Texas, etcétera. Pero también las universidades en Estados Unidos son increíbles cómo tienen programas internacionales. Ok. Para que venga la gente de afuera. O sea, yo esa parte de Estados Unidos me encanta. Cómo es, vengan Claro. a que nosotros los eduquemos. Obviamente muchos de ellos es, te educo, pues te quedas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, te dan la oportunidad. Claro. Y ahí viendo eso dije, oye, hay una oportunidad increíble. Tenemos que darle más oportunidades a los internacionales. Hoy en día su única vía es o son muy buenos, o vas a una academia de golf, o contratas a un manager, o dependes de la suerte, o de tener el know-how de cómo me llevo con las universidades. Y mucha gente, pues es complejo, no es tan fácil saberlo. Entonces no terminan, hay niños que terminan siendo muy buenos en diferentes partes del mundo y no logran hacerlo. Entonces dijimos, ¿por qué no cómo los conectamos? Bueno, pues los torneos gustan y dijimos, ¿por qué no hacemos primero unos torneos? Nos asociamos con la American Junior Golf Association, que es el PGA Tour de los niños. Ok.
Entonces nos dan ese sello que fue muy importante para nosotros, para darnos credibilidad. Claro, Empezamos a invitar a jugadores del PGA Tour a que sean los embajadores de cada torneo. claro. Y empezamos. El primer torneo que hicimos fue el Nick Open Ok. en Medellín, Colombia, con Nico Echevarría de embajador, que Nico Echevarría es de los mejores jugadores del mundo. Esta semana quedó si mal me equivoco, en 8º lugar. Ok. Y nada, ahí empezamos a hacer encuestas. ¿Qué necesitan? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que el 98% juegan golf juvenil porque quieren ir a una universidad. No quieren estar en el top 100 de PGA y vivir del golf. Digamos que la primera fase es quiero ir a la universidad. Ok. Y luego hay unos que ya te contestan que quieren ir más arriba. Sí. Pero esa base, Sí. que es la universidad, todos quieren ir ahí. Pero no saben cómo llegar y no hay las herramientas suficientes para llegar. Y ahí es trabajando en el proyecto de decir, pues nos vamos a tener que meter a la tecnología. ¿Cómo? Tenemos que crear una plataforma, como ya hay muchas, o sea, tampoco estamos inventando el hilo negro, lo estamos tropicalizando al mundo del golf y agarrando variantes de otras plataformas para crear una plataforma que creemos es la idónea para conectar a las universidades con los jugadores. De ahí es donde llegamos en donde es a través de membresías. Ciertas membresías te dan más que otras. Claro. Nos asociamos con la plataforma de estadísticas más importante que hay hoy, que se llama UpGame, que la hace Trackman. Entonces, obviamente, ahí generas una data espectacular. Pero hoy, si tú tienes esa aplicación de UpGame, pues la tienes tú y se la compartes a tus amigos. No estás en una red social. Claro. Entonces, ahora la diferencia es que toda la data que tú subes está en un portal para que todos los que realmente quieres que te vean te puedan ver. En este caso, las universidades americanas. En este caso, las universidades. Y ahí estamos, ¿no? Obviamente, la plataforma está en una fase buena. La arrancamos en septiembre. Hicimos 6 torneos para promoverla. Y estamos ahorita en una etapa pues, muy importante de aprendizaje, en donde la gente ya, sobre todo en Latinoamérica, que es pues, la primera fase, creo que ya la mayoría de los jugadores nos conocen, las familias, pero todavía no terminan de entender la herramienta tan poderosa que tenemos para que logren sus objetivos, para mostrarse al... Oye, pero a mí me suena una infraestructura maravillosa porque es el link ordenado, ¿no? De ese jugador, de ese universo de gente que quiere llegar a ese objetivo de poder estudiar de una manera ordenada para que estos visores les sea mucho más fácil. Y con una información impresionante. O sea, hoy en día, ¿no? Pues, ¿qué hay de data? Pues, lo que le mandas tú al coach y el coach que encuentra tus resultados. Pero yo te desmenuzo tus resultados. Para que veas realmente quién es Santiago Casado, cómo le pega, cómo hace todo. Puedes subir videos, todo lo que tú quieras. Ok. Oye, ¿y eso crees que facilite de alguna u otra manera sí que lleguen estos chavos? ¿O las estadísticas van a ser las mismas? Ahí es donde entrar. Ok. Acuérdate que esto es como un sistema en donde yo te voy llevando hasta llegar, en este caso, al PGA Tour o al LIV Golf, donde yo tengo una masa de jugadores juveniles. Yo a ellos les quiero dar la oportunidad, a la mayor cantidad de ellos, de que lleguen aquí. Entonces, mi primer objetivo como John Gold es darles la oportunidad de educarse en un país, que en este caso como es Estados Unidos, tener una educación y al mismo tiempo jugar un deporte. Okay. Ese es el objetivo de John Gold. Claro. John Gold, su objetivo no es llevarte al PGA Tour. Claro. ¿Qué pasa? Cuando estás en esta base, empezamos a conocer, pues obviamente, a los que destacan en su performance de golf. Y luego llegan a las universidades y ahí es donde entrar. Ok. Ahora sí, ahora te agarra en este proceso para trabajar contigo para llevarte al más alto nivel. Ok, con la segunda faceta. Exactamente, ahí es donde se llevan uno con el otro. Sí, pero la primera es imposible hacerla masiva si no la haces digital, ¿no? O sea, es la manera de meter ese funnel, meter todas esas opciones y poco a poco ir subiendo la pirámide. Es ¿no? correcto. Me parece extraordinaria la Entonces iniciativa. se llevan increíble uno con el otro, ¿no? Ahora, tú hablabas del textbook, ¿no? Oye, tu papá quieres que tu hijo sea o tu chavito está teniendo cierto perfil y demás. Aquí está el textbook. Vamos a hablar de números, Santi. Ahora con toda la Fórmula 1 es como muy... Han salido muchos números, ¿no? De cuánto cuesta hacer un chavito y patrocinarle el go-kart por año y por categoría. Y claramente se empiezan a hacer... Son deportes totalmente elitistas, ¿no? ¿El golf desafortunadamente es lo mismo o me vas a desmentir? Porque, no, claro que es caro. La formación de cualquier atleta es cara. Pero a mí la frustración desde mi punto de vista con el golf es que
Claramente en Estados Unidos es distinto, pero en Estados Unidos hay muchísimos campos públicos al alcance en cada ciudad y sobre todo dependiendo de los climas es mucho más fácil. ¿Cuántos campos hay en la Ciudad de México, no? Una ciudad de 20 millones de personas habrá, no sé, tú no quiero mentir, pero son 10 campos a lo mejor, menos, no sé, en la Ciudad de México. Sí. Es muy difícil que alguien siquiera tenga esa intención o ese sueño. ¿Cómo le quitas esa parte elitista? Ese es mi primer concern. No me lo vas a contestar ahorita, pero eso es algo que como que yo tengo luego como un concern, ¿no? Sí, hay que hacerlo masivo. Pero ahora, entramos a un tema en donde yo no me considero un experto, pero la realidad es que lo que yo he ido viendo en diferentes partes del mundo donde voy, pues el gobierno también está metido. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque si va a hacer un campo de golf, pues, ¿me entiendes? El gobierno pone la tierra, por ejemplo, ¿no? No todo depende del privado. Claro. Entonces, creo que... Tiene que haber colaboración. Creo que la tendencia del golf mexicano va para allá, pero sí efectivamente vamos atrás de un país como Australia, Canadá, España, Francia. Pues sí, vamos 50 años atrasados en eso, pero algún día, pero vamos para allá. O sea, va para allá y sobre todo hoy te das cuenta que mucha gente quiere jugar golf. Entonces hay demanda. Hoy hay más demanda que oferta. Ok. Entonces, Sí. Cuando hay más demanda que oferta, pues ¿qué te voy a contar a ti? Hay una oportunidad para alguien, para invertir en algo, ¿no? Totalmente. Alguien te está diciendo, quiero más. Totalmente. Pues hay que hacerlo. Entonces yo creo que en los próximos 10 años nos va a sorprender la cantidad de campos de golf que se van a ir abriendo con estas posibilidades. Ve, hace unos años no teníamos prácticas de golf. Ahorita tenemos la que está aquí en Interlomas del Molino, que está padrísima, que ahí puedes aprender a jugar golf perfectamente. Claro. Que cerquita tienes Madeiras, el Copal, a un precio bastante razonable. Luego en Villa Verdum está Kudos. Que son academias que también están, que están estableciéndose con el propósito Kudos, de darle, Kudos ¿no? está especificada, o sea, trabaja específicamente en la formación de niños. Pues eso Que antes ya está, y la no federación existía, ya se ¿no? involucró ahí. Entonces, ¿me entiendes? Te digo, ahí va, poco a poco. Obviamente siempre nos gustaría verlo a una escala mayor, Sí. pero yo creo que va por bastante buen camino. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que tú que estás en las trincheras lo estás viendo de esa manera. Una pregunta que te tengo y más o menos te puedo retener aquí las próximas 3 horas, no creas, pero tampoco lo voy a hacer así. Si tu hijo ves que tiene el talento, dado lo que implica, ¿le darías ese incentivo para seguir esa carrera del golf o no? No, pues yo creo que es lo mínimo que debo de hacer, incentivarlo. O sea, yo hoy tengo 3 hijos y empiezan a tener curiosidad por diferentes cosas y yo lo que hago es, pues los apoyo en lo que quieran. Pero es difícil el camino, ¿sabes? Lo harías y va a ser mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver porque, por ejemplo, yo he trabajado a nivel profesional con cuates que en algún momento tuvieron que ver con alto rendimiento, pero en algún momento, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que era más común. Y en algún momento dicen stop, ¿no? O sea, ya tengo que pararme y o me dedico a estudiar o me dedico a hacer otra cosa. ¿En qué momento el golfista tiene que decir stop y pues dedícate a estudiar, dedícate a hacer algo, etcétera, etcétera? Sabiendo que ese camino es difícil, aún así meterías a tu chavo a Después de la universidad es el momento para sentarse y tener esa plática. Pero entonces tu objetivo sería que llegara a la universidad con una disciplina de estas. Si juega cualquier deporte, es que a ver, cada deporte es distinto, ¿no? El golf hoy en día estás casi obligado a ir a la universidad si quieres llegar. Claro. Casi obligado, ¿no? Claro. El porcentaje alto pasa por ahí. O sea, hay muchos caminos hoy que te abre la universidad para llegar al profesionalismo. Pero hablando específicamente del golf, yo le diría, pues primero la A y luego la B. ¿Cuál es la A? Vamos a buscar una universidad. Y vamos a ver cómo te va en la universidad. Claro. Yo creo que muchas veces cuando eres papá, Sí. Sí. dejas de ser objetivo. Sí. Y ese es el problema más grande. Porque al final, las decisiones en esta vida muchas veces se toman con los números. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tú tiras 75 todos los días, que oiga el PGA Tour, Claro. pues por más que lo sueñes y lo quieras, y decías Rudy, el de Notre Dame, y Sí. vayas todos los días a entrenar, pues no vas a llegar. No vas a llegar, punto. Desafortunadamente. Es que entreno más que el otro. Pues sí, pero el otro tira 70. Sí, hay realidades que tienes que aceptar, Exactamente. punto, ¿no? Y yo creo que esos son golpes que te vas dando, que muchas veces es difícil, con las familias. Créeme que he tenido experiencias duras. A mí sí me gusta ser muy realista. ¿Cómo ves? No, pues no. Hoy no me demuestras que vas a llegar. ¿Cómo? Pero no. Hoy tu probabilidad, dado los números desde el punto 001. Para llegar a la universidad, olvídate lo No, ya demás. hablando del profesionalismo. Ok. No, yo creo que es súper importante. Cuando María Fassi estaba en la selección y estaba en la universidad, hay una anécdota
Su papá obviamente está metidísimo en el alto rendimiento a nivel fútbol, ¿no? Sí. Ya me quiero hacer profesional. Pues tráeme los números y le damos. Con estos todavía no estamos listos. Llégale. Ni Pero pierdas el muchas veces, tiempo. vamos. No, pues ¿a dónde vas? Es como meter dinero, es como le digo, mejor vete al casino. Claro, Porque al final es una apuesta de profesión, entonces es un tema monetario. claro, No es un tema de sueño y de qué vas a vivir. claro, claro. O, pues, tienes mucha lana, pues entonces, pues, No te quiero agarrar en curva con el número, pero ¿existe alguna cifra de cuánto cuesta la carrera de un chavito para llevarlo hasta la universidad en este caso? Porque son las giras, ¿no? Son los viajes, son los entrenamientos, son los todo. no, pues sí estamos hablando de mucho dinero, ¿no? No sé cuánto es, pero Pues implica digamos demasiado. que vamos a suponer que alguien lo hace de menos a más, ¿no? O sea, que empiece en su club jugando, juegas la gira, donde no representa a lo mejor mucho, ¿no? Si vives en el Valle de México, vas manejando a Bándaro, juegas, Sí, YouTube, la gasolina, la inscripción, el palito de golf, la clase que está medio subsidiada si eres de un club, sí. si estás en una zona te llevan en autobús. El tema realmente empieza cuando el siguiente paso es, ya voy a empezar a ir a los nacionales. Entonces ya eres de la Ciudad de México, Y tienes o que deja tú viajar. la Ciudad de México, vamos a hablar de Durango, Ujú, y tienes que ir a Mérida. ujú. El niño tiene 10 años, no puede ir solo. Tiene que ir Claro. papá y mamá, y si tienen un hermano, entonces, pues velo en cuánto cuesta tú que también eres padre de familia, cuánto cuesta un fin de semana en familia. Totalmente. Multiplícalo por, si juegan todos los nacionales, pues son 5. Ujú. Más en verano 2 torneitos internacionales, ahora le súmale 2 vacacioncitas a Houston y a San Antonio. Pues por ahí va. Y obviamente la universidad, pues muchas veces, si haces este recorrido y juegas muy bien, te pueden, ¿no?, otorgar una buena beca. Porque todo el mundo dice, no, la beca. No todos están becados 100%. Ok. O sea, Claro que no. te la En un subsidian. programa de golf hay 4.5 becas y en mujeres hay 6, Ok, si mal recuerdo, ok, ¿no? ok. Entonces, pues no todo el mundo está becado. División 3 no tiene becas. O sea, ok. hay unos que por académico agarran. Pero vamos a ver que lo hace muy bien. Ujú. Oye, la universidad me salió gratis. Pues sí, ¿no? Invertí para que me saliera gratis. Claro, O claro. me saliera más barata. Más barata. Y luego pues empieza el golf profesional, que ese sí ya estás hablando de, si lo haces muy bien, Sí. el cuate ya bien, todos sus viáticos, el coach, los viajes, tal, pues $100,000. Del Division One, que no sé cuántos jugadores son, ¿qué porcentaje llegará ya No, al PGA? el 1%. Menos. 1%, menos de Poquitos. 1%. Muy poco, ¿no? Muy poco. Y que se mantengan, ¿no? Esa es Y la luego otra. que se mantengan, que eso es más difícil aún. Sí, claro. Oye, Santi, qué gozada tenerte aquí platicando. Me gustaría que nos fuéramos diciéndote, uno, me gustaría decirte que digas tus redes sociales, güey, pero no es de redes sociales. Te Pero voy a decir una cosa. ¿dónde Sí te puede encontrar la gente en general, no? Para que justamente, porque por ahí va a haber este chavito o este papá que a lo mejor está diciendo, oye, pues los al menos los quiero invi- hablar contigo, ¿no? Te voy a decir, si me quieren contactar, yo a la antigua, podríamos decir, que obviamente es broma, entren a la página de John Gold, vamos a sacar el calendario en los próximos 15 días, en los torneos de John Gold, ahí estoy. Ok, es mucho más fácil. Y en los torneos, y viajo a muchos torneos de LIV con Carlos Ortiz, y obviamente a torneos amateur con Oye. jugadores de ARA. Entonces, me encuentran en las canchas de golf. Pero bueno, sí tengo Instagram, pero me meto más al Instagram no para subir, sino porque siento que tengo que estar informado De lo que está sobre todo pasando. lo que está pasando, resultados, etcétera. ¿Página de Ara y página de Jungle lo tienes? Sí, tenemos El jungle.golf y el de ARA es alto rendimiento. Jungle como jungla en Azteca inglés, punto ¿correcto? com, sí. Jungle.golf. ¿Y Ara es cómo es? Alto rendimiento azteca. Alto rendimiento azteca, que lo busquen. De todas maneras, en la descripción del capítulo lo pondremos. Jungle tiene sus redes sociales y ARA tiene sus redes sociales. Ah, bueno. Oye, pues ya te tienes que poner activo, brother, porque como hablas y como lo estás diciendo y demás, yo creo que hay mucha gente que va a buscarte como referente, porque te voy a decir algo, yo creo que lo que has hecho tiene una aplicación mucho más allá del golf, ¿no? El atleta de alto rendimiento tiene que estar cobijado, tiene que estar integrado por una serie de ayudas y tú has perfeccionado ese tratamiento integral. Lo estás aplicando al golf, pero bien lo podrías aplicar a cualquier otro tipo de disciplina deportiva y quizá más allá de la disciplina deportiva, que vale la pena que lo publicites, que lo digas, que lo hablas, que te pares en el estrado y que te sacudas y No, que lo hagas, güey. Y mira, siento que mi trabajo me ha preparado, sobre todo para ser papá, en el sentido de cuando ves competir a tu hijo o hacer otra actividad y no verlo como te gustaría, ¿no? Porque todo el mundo pretendemos tener, obviamente, al mejor del mundo. Todo el mundo, obviamente,
no es que si lo vieras jugar, ¿no? Sí, Todo el sí, mundo sí, te sí. dice. Y ya me ha pasado, ¿no? Porque una cosa es cuando yo iba a los torneos, no te enojes, sé más prudente con el niño, no te apasiones tanto, ¿no? Claro. Aplaude en el momento correcto, no le toques el tema, etcétera, etcétera. Ahora que me ha tocado como papá, tengo 2 hijos que les gusta el fútbol, a mi hija y a mi hijo, Sí. y voy a los partidos, pues obviamente me dicen, ¿te pones nervioso? ¿Cómo que nervioso? Muy nervioso. pero no se me puede olvidar Claro, hasta dónde llega la pasión por el hijo. totalmente. Porque sin darte cuenta, Sí. porque todos los papás que se equivocan, lo hacen por amor. Claro. Lo hacen porque quieren lo mejor para sus hijos. Pero la pasión y las emociones te ganan porque no tienes los conocimientos de cómo llevarlo. Es bien complicado. Y yo, bueno, en el fútbol, o sea, lo que veo es todavía más impresionante. ¿Por qué? Porque es un deporte distinto, en donde hay porras, se grita, el golf es distinto. Y ya la bronca... Y el mexicano es extremadamente futbolero. Claro. Pero sí, de un poco la idea en un futuro también es ir creciendo en otras áreas. Sobre todo porque esto que me dices, Jungle, una de las aprendizajes que hemos tenido es como que el mensaje le hablábamos al niño. Y hemos dicho, no, hay que hablarle al papá. Ese es mi cliente. Tenemos que hablarle ¿no? al papá. Claro, por Tenemos supuesto. que ayudarle al papá a entender cuál es el proceso del niño y que estamos aquí con una herramienta para ayudarlo a él, y obviamente como padre de familia, para que le dé más oportunidades a su hijo. Porque el hijo, oportunidades me da mi papá. Claro. El que tengo que hablarles al papá de decirle, tengo una herramienta que te va a ayudar a ti a darle más oportunidades para lo que quiere, para lo que pretende tu hijo en un futuro. Y para que esté consciente del sacrificio que implica como familia, no nomás para el chavo, Exactamente. ¿no? Que ya, que por como me lo estás poniendo, yo creo que es 50-50, ¿no? O sea, Sí. un chavito muy talentoso, pero si el apoyo, pues no va a llegar, ¿no? No. Punto. No, va a llegar. el talento ya es... Ya- Talento tienen muchos. Sí, sí, Mira, me sí. lo decía un entrenador catalán y decía, hoy en día ya no es un tema de pasión. Es un tema... Ay, se me olvidó. ¿Cómo me dijo? Pero era ya más la infraestructura que tienes como para desarrollar esa pasión, ¿no? Hoy no es un tema de pasión. Hoy es un tema de obsesión. Wow. Ya la pasión ya no te lleva... Antes el talento. Sí. Luego, más la pasión. Ahora tiene que haber algo que se llama obsesión. Para poder llegar. O sea, tienes que entrenar más que los demás. Tienes que quererlo y desearlo más que los demás. Y es en el golf y en todo. Claro. O sea, por ejemplo, hoy estamos aquí en un podcast y es lo mismo. Claro. En tu área, en el área en el que nos metamos ya no hay, y luego ahora viene la inteligencia artificial, vienen Sí, otras sí, cosas sí. en donde ya no es suficiente, ya estudié y ya me gradué del TEC. Sí, No, sí, sí. compadre. No traes nada. No traes nada, no has ni empezado. Claro, totalmente. Hay gente que no estudia y va más adelante que tú. ¿Cómo? Antes eso era imposible. Totalmente. Ahorita hay jóvenes que sin estudiar van más adelante que los que estudian. ¿Cómo es posible? Pues yo insisto que tu papel tiene que ir más allá del golf, mi querido Santi. Bueno, y, pues. y aplicarlo para muchas otras disciplinas, de verdad, ¿no? Y sacúdete la flojera y súbete un estrado y empieza a hablar, güey, porque lo tienes que hacer. O sea, tienes mucho que decir. O al menos ese asiento es tuyo el día que quieras, ya lo Bueno, sabes. muchas gracias. Santiago Casado, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí pondremos de todas maneras tus redes, aunque tengas pocas y no las uses. Página de Ara, página de Jungle, y ojalá la gente lo siga y que ojalá algún papá que lo esté viendo despierte y que te marque y que te diga, oye, oriéntame un poquito en dónde estoy ubicado, ¿no? Con mucho gusto. Te agradezco mucho el No, hombre, padrísimo. sacrificio. Perfecto.